En este video vamos a hablar sobre la viscosidad, temas como su definición, unidades, tipos de viscosidad, relación respecto a la temperatura, viscosidad reducida, teoría molecular para fluidos líquidos y gaseosos, y finalmente mostramos un experimento mediante el cual calculamos la viscosidad del jabón líquido para manos. Tenemos como definición de viscosidad que es una propiedad física característica de los fluidos, la cual proviene de las colisiones entre las partículas del fluido que se mueven a diferentes velocidades provocando resistencia al movimiento. Unidades de viscosidad en el sistema inglés son libra-masa sobre pie por segundo, en el sistema internacional kilogramo sobre metro por segundo, que es igual a newton por segundo sobre metro cuadrado, que es igual a pascal por segundo. Existe otra unidad muy importante y conocida y usada, que es el poids, el cual es 0.1 pascal por segundo. Ciencia e ingeniería se hace uso de dos tipos de viscosidad, la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. La viscosidad dinámica, también conocida como viscosidad absoluta, se define como la relación que existe entre el esfuerzo cortante y el gradiente de velocidad. La viscosidad cinemática es la viscosidad dinámica dividido entre la densidad del líquido en estudio. Estudiando la dependencia de la viscosidad respecto a la temperatura, tenemos un comportamiento diferente para líquidos y para gases. En el caso de los líquidos, al aumentar la temperatura, la viscosidad disminuye, como se ve en esta gráfica. Lo opuesto ocurre para los gases. Cuando aumentamos la temperatura, la viscosidad de los gases aumenta. Esto ocurre porque aumenta el número de colisiones que experimentan las partículas. La gráfica nos muestra cómo cambia la viscosidad para diferentes valores de temperatura y presión. En este caso, se grafica viscosidad reducida en función de temperatura reducida y presión reducida. Una cantidad reducida, escoger los valores de la cantidad y dividirlos por su correspondiente valor en un punto crítico. En el caso de los gases, tenemos que al aumentar la temperatura, aumenta la viscosidad. Lo opuesto sucede en los líquidos. Tenemos que al disminuir la presión para un gas denso, este tiende a un límite de baja densidad. En gases también se puede calcular mirando los efectos de las colisiones de las moléculas de dicho gas. Esta gráfica nos muestra el modelo para calcular la viscosidad de un gas, donde se tiene un perfil de velocidad lineal representado por la primera ecuación. Con ese perfil de velocidad se puede calcular la densidad de flujo de cantidad de movimiento, la cual se calcula sumando las cantidades de movimiento en X de las moléculas que cruzan la dirección positiva de Y y restar las opuestas. Al hacer todo este procedimiento se obtiene tau Yx representado por la ecuación 2, donde todo el término constante que multiplica a la derivada de Bx con respecto a Y es el valor de mu que nos interesa. Teoría molecular de la viscosidad de los líquidos. Se supone que las moléculas están dispuestas en una serie de capas separadas a una distancia delta, la cual es muy pequeña porque en un líquido las moléculas están muy juntas. El perfil de velocidad depende de la vibración de dichas moléculas, y cuando se calcula el cambio de la velocidad en X respecto a Y, este tiene una dependencia de esa frecuencia de vibración y la separación de las partículas. Al obtener este perfil se tiene que es un perfil no lineal, así que a ese término se le hace una expansión de serie de Taylor al primer orden para obtener un perfil de cantidad de movimiento lineal, y el término que multiplica el cambio de la velocidad en X respecto a Y es el término de viscosidad que se quiere encontrar. En laboratorio se usan diferentes métodos para medir la viscosidad. Aquí se mencionan tres. El primero es el viscosómetro de tubo capilar, el cual consiste en la medida de un intervalo de tiempo de paso en fluido a través de un tubo capilar. El viscosómetro de burbuja consiste en una serie de tubos en los cuales se mide el tiempo que se demora una burbuja de aire en recorrer una distancia determinada. Para las copas de inmersión se tiene el líquido y se mira el tiempo en que se demora en fluir a través de un orificio de tamaño controlado. A continuación se dispone a medir la viscosidad de un fluido determinado. Se seleccionó jabón de manos y se usaron los siguientes elementos: un cilindro con medición de volumen, un pie de rey, una esfera de vidrio y un cronómetro.
La viscosidad depende de los siguientes parámetros: la densidad de la esfera, la densidad del líquido, la aceleración de la gravedad, el radio de la esfera y la velocidad con la que la esfera recorre una determinada distancia. Para determinar la densidad de la esfera, se mide con un pie de rey el diámetro y con este diámetro se calcula el volumen. Se pesa la esfera y con eso se encuentra la densidad. Para calcular la densidad del líquido, se llena el recipiente hasta el valor de 120 mililitros. Se pesa recipiente y líquido y se le resta el peso del recipiente. Conociendo la masa del líquido y el volumen de 120 mililitros, se puede conocer la densidad de este. Para calcular la velocidad de la esfera inmersa en el líquido, se llena el recipiente hasta el borde con el líquido en estudio. Se dispone la esfera en el borde del recipiente, se hace inmersión y se deja que ésta caiga y recorra una distancia determinada, la cual en este experimento fue 4.7 centímetros. Esta medición se realiza 5 veces para obtener un dato más confiable de la velocidad del desplazamiento de la esfera en el líquido. El valor de velocidad, la densidad de la esfera y la densidad del líquido, podemos calcular la viscosidad del fluido en estudio. En este caso nos dio un valor de 10.34 pascales por segundo, que es igual a 10.340 centipoa. Revisando la literatura, obtenemos que el valor de viscosidad en los jabones de mano comerciales va entre 5.000 y 10.000 centipoa, así que el resultado obtenido está entre los parámetros de lo que se usa comercialmente.